Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos el número de Navidad de la radio, el 93.474. 93.474, además de la administración más premiada en la historia en Canarias, que es el Gato Negro, en los Realejos, uno de los que dan premios. A mí nunca me ha tocado la lotería, pero bueno, basta que tenga este número para que me toque, ¿no? Antes comentaba nuestro querido compañero Francisco Mercado que tiene dos amigos, concretamente tres, que se han llevado 3 millones de euros cada uno. 3 millones de euros cada uno. Y que son amigos de él, o sea que existen. Tú sabes que siempre está el refranero castellano socorrido, sí, que es la principal lotería es la salud. Sí, cuando no te la toca. Familia. Y la familia. Y el amor. Y te voy a decir una cosa, cuando uno joven no se da cuenta de eso, sí, cuando llegas ya a tener varios trienios te das cuenta que algo de verdad hay en ese refranero. Es lo de la salud, ¿no? Y es cierto. ¿Cómo te lo diré? Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo te lo diré? Bueno, y ya tenemos aquí, quien quiera el décimo lotería tiene que venir aquí a la radio. O sea, no ni se la mandamos por WhatsApp, porque ya hay gente que me ha escrito que se la mandé por WhatsApp. No. Usted viene aquí, lo paga y se lleva el número. Además, no es ni fotocopia, ni WhatsApp, ni nada. Se lleva el número, que es su número para usted. O sea, o sea, que ya saben, el número 93.474. Bueno, la cosa está caliente, ¿eh? Pues sí, la verdad, pasan los días y los días y corren vientos por toda Europa y en Estados Unidos muy altisonantes, una agresividad tremenda en las puestas en escena. No tienen cuidado con las formas de hablar, exageran, atacan, o sea, no crean un ambiente de distensión en ninguno de los foros. En todos los foros la palabra distensión y tratar de sentar a las partes ha desaparecido, ¿no? Es como tratar de echar siempre más leña al fuego, y quien más leña pueda echar se valora como mejor visto, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso es una falta de valores absolutamente equivocada, ¿no? Entonces esto yo no le veo solución. Me refiero al tema concreto de Israel. No le veo solución, porque la puesta en escena de decir aceptamos la creación de un Estado de 150 países ya lo han pedido. Claro, pero ¿qué Estado? ¿Qué frontera? No se pone encima de la mesa uno de los aspectos más importantes que yo entiendo como politólogo o como opinador, que se debe de poner también. O sea, no se debe estar al 99% hablando exclusivamente qué importante es el ataque de Israel a Gaza y los crímenes de humanidad y la masacre, en fin. Eso es un tema. Pero no se puede monopolizar el hecho israelí-palestino solamente en ese tema. En una mesa de negociación o de opinadores tienen que juntarse distintos factores, analizar distintos factores. ¿Quién manda en el territorio? Se habla de eso. ¿Qué relaciones hay entre la OLP, el antiguo Al-Fatah, con el grupo de Hamas? Hay un parlamento constituido, hay partitocracia, hay libertad. Lo que se opina en Cisjordania, yo siempre me estoy refiriendo ahora al tema puramente, esencialmente dentro de la población palestina, dentro de la ciudadanía, dentro del pueblo palestino, ¿no? ¿Qué relación hay entre la emigración de Cisjordania y la emigración de Gaza? ¿Qué están haciendo los países árabes limítrofes para amainar esta tempestad? Me refiero a colosos
no me refiero a países pequeños, me refiero a Arabia Saudita, Egipto. Egipto, y después pequeños países pero con un potencial financiero importantísimo como son los Emiratos del Golfo, ¿no? Entonces, todo eso hay que analizarlo en un todo, no estar continuamente nada más que hablando, que es importante, lo digo por los que nos están oyendo, ¿no? No solamente importante hablar del tema de todos los días en la tele con unas imágenes terribles, dolosas. Sobre ese tema hay mucho que hablar, ¿no? Y sobre todo lo que ha pasado en los últimos 50 años. Pero hay un tema clave que yo no lo oigo, no lo veo en la prensa, no lo veo en los opinadores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa entre la OLP y Hamas? ¿Qué pasa dentro de ese supuesto país que no tiene fronteras? ¿Qué relaciones? Que no tiene territorio. Que no tiene territorio. ¿Qué relaciones hay entre ellos? Porque las diferencias entre la inmigración y la diáspora palestina en Cisjordania es totalmente distinta de la de Gaza. En Cisjordania sigue teniendo un peso importante la OLP, digamos la organización clásica, la que siempre fue reconocida. Los herederos de aquel líder carismático que era Yasser Arafat, que mucha gente ya no se acuerda de él, ¿no? Entonces, todo eso hay que ponerlo encima de la mesa, no ver todo por partes. Y después en Europa, yo no sé lo que espera la gente que haga la República Federal Alemana. Alemana, por razones que todos conocen, no puede posicionarse claramente en contra de Israel, y Austria también. No pueden posicionarse, y vamos, son dos países democráticamente consolidados en Europa, sin hablar del tema de Estados Unidos, que es un tema distinto. Entonces le veo difícil salida, pero lo que sí estoy seguro que la única forma de no salir es echando continuamente más leña al fuego. Yo vi unas imágenes el otro día terribles de Hamas ejecutando dentro de Gaza a una serie de ciudadanos palestinos acusados de ser colaboradores de Israel. Claro, es que no se dan cuenta de que allí no existe judicatura, no existe legalidad jurídica, no existe juicio. Entonces es absolutamente radical todo lo que envuelve este drama. Y entonces pues se echan de menos grandes líderes europeos y americanos que en su día en su día incitaban siempre a la mesa de negociación. Sí. Recuerdo, bueno, tú porque eres muy joven, pero yo recuerdo hechos bélicos que marcaron el mundo, como fue Vietnam, al final Kissinger y en fin, una serie de mandatarios europeos se sentaron en una mesa en Ginebra, en Suiza, para acabar con aquel drama. Y después otro tema que lo hablé contigo el otro día, esto está llevando al olvido. Yo no sé si con intención o no, esto está llegando al olvido a otros grandes dramas que se están viviendo. Por ejemplo, uno del que no se habla nada, que es el tema de la represión de la minoría musulmana, de los yures, en el este de China, ¿no? Que eso es terrible, no se habla. El tema de Etiopía, del norte de Etiopía, el tema de Sudán, o sea, hay una serie de focos donde hay un drama humano colosal, soberbio, ¿no? Dramático, triste, del cual no se habla, ¿no? Y después, claro, lo más triste de todo esto es que algunos dicen que se trata de rentabilizar políticamente este drama, me refiero al de Palestina, en nuestro país, ¿no? Cuando debe estar fuera de la lucha política, una lucha política absolutamente ilícita, o sea, sí, es lógica. eso está claro, ¿no? Lógica.
pero vamos, pero poniendo esto como un marco referencial en la política interna de España, es bastante triste. Ya. ¿Qué habría que hacer? Primero, ¿dónde estaría el territorio ese? ¿Dónde estaría Palestina? Bueno, supuestamente sería una parte importante de lo que es la actual ¿Gaza? Gaza, pero sobre todo en lo que llamamos Cisjordania. Pero habría que ver qué opina en este tema Jordania. Tampoco nadie habla de Jordania, porque tal como indica la palabra Cisjordania, eso era territorio del reino hachemita, del reino de Jordania, del rey de... Pero nadie quiere dar territorio a nadie, ¿no? Y allí se han asentado, expulsados de Israel, una mayoría palestina, Eduardo, que no jordana. Sí, pero lo que está claro que en Gaza que israelitas tienen claro que todo el norte se van a quedar con todo el norte. Eso es que me gusta mucho. Y van a siempre, hacer todavía una frontera más amplia. Sí, el otro día lo tocamos tú y yo. Yo me fijo siempre no en el momento actual y qué es lo que ocurre, sino primero por qué ocurre y mirarlo en un espacio temporal, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en los últimos 40 años? Inexorablemente, cada conflicto bélico, desde la primera guerra israelí-árabe en 1948 hasta el día de hoy, cada una y todas esas guerras han llevado consigo una ampliación, una conquista territorial de Israel. Todas. Ninguna ha llevado después a devolver lo que habían ganado en el campo de batalla. ¿Por qué pensar que ahora va a ser distinto? Puede ser, no digo que no, yo manejo todas las hipótesis, pero lo veo francamente difícil. Por lo menos una parte importante del norte de lo que conocemos actualmente como Gaza va a ser una franja ocupada por Israel, que utilizarán primero como colchón para alejar de la antigua frontera de sus kibutz. Los kibutz, ya todos saben lo que son los asentamientos judíos, ¿no? Las grandes cooperativas, que fue donde empezó este drama, porque aquel kibutz aquel asentamiento que estaba muy cerca de la frontera y donde aterrizaron aquellos asesinos de Hamas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estaban al lado mismo. Ahora se trata de alejarlos 400 o 500 kilómetros en el interior y tener una zona de seguridad. De seguridad. Eso es lo que yo creo. Porque en prensa extranjera no nacional he leído que en el ejército de Israel hay opiniones encontradas muy importantes, donde hay varios oficiales, sobre todo de máxima graduación, que dicen que una guerra larga, callejera, de desgaste, iría en contra de los intereses de Israel. O sea, que estamos hablando de cambiar la frontera, que esto ya lo están haciendo, porque están barriendo, están limpiando toda la zona. 400 kilómetros de territorio van a ganar, o sea... Sí, hay otra cosa que a mí también me llama la atención, que es que nadie habla tampoco de la posición de Egipto. Sí, porque la pregunta es... Egipto no abre la frontera. Ahí voy. ¿Por qué no abre la frontera Egipto? Para que salgan de Gaza. Eso es una pregunta que tiene su cosa. En los últimos siglos ha habido un conflicto importante siempre en Egipto entre las fuerzas republicanas laicas, no se olvide eso nunca, y los movimientos subterráneos de lo que se vino a llamar los hermanos musulmanes. Entonces, que ganaron las elecciones. Sí, pero siempre aparece una parte del ejército, ¿no? que vuelva a dar el golpe de Estado. El laicismo republicano, que era lo que había en Siria, que era lo que había en Irak, y solamente sobrevive hoy
en Egipto, que no quieren bajo ningún concepto abrirle la puerta a los movimientos religiosos, llamémosle extremistas. En el caso concreto de Egipto se llaman los hermanos musulmanes. La relación que hay entre los hermanos musulmanes y los chiitas o los sunitas es un misterio. No puedo leer, no puedo estudiar porque es un tema que no aparece en la prensa. Y eso es un tema fundamental. ¿Qué alianzas puede tener Hamás dentro de Egipto? Que Egipto tiene un terror de abrir las puertas para que se metan dentro del territorio, en la gran ciudad, ¿no? En la zona del Cairo, movimientos como Hamás. ¿Tienen relación con los hermanos musulmanes? No se sabe. ¿Pero por qué no se abre la frontera? ¿Por qué Egipto no abre la frontera para que pueda huir esa cantidad de población de Gaza? Están en una ratonera. Está feo decirlo, porque no quieren que se les venga el problema encima. Ya. No quieren que se les venga el problema encima. Ellos no quieren que se repita el tema que tiene el reino hachemita en Jordania. En Jordania hoy en día la población de la diáspora palestina es casi mayor que la local, que eran mayoritariamente beduinos, ¿no? Y entonces, ¿te acuerdas aquel gran rey jordano, no? Que perdió 2 guerras con Israel. Decían que era el ejército más potente de todo el mundo árabe, era el ejército jordano, ¿no? Y el que más aguantó y duró contra Israel, y aguantó años y años en Jerusalén, ¿no? Al final tuvo que abandonar. ¿Y la población esa de Gaza qué va a ir? ¿Hacia el sur? ¿Se va a hacinar en el sur? Eso va a ser un drama colosal humanitario. Eso es tremendo. Porque más o menos van a perder la mitad del territorio, la pierden. La mitad del territorio, pero claro, es que eso a nivel de sanidad, alimentación, eso va a ser un drama tremendo. Esto hay que buscarle una solución, como sea. O sea, todos somos, me refiero en el mundo occidental, ¿no? Todos somos responsables de este tema. Se crea un Estado de Palestina. No, si se crea un Estado de Palestina, el Estado palestino tiene que tener medios, ejército, sociedad, parlamento. Tiene que estar una sociedad vertebrada. O sea, tiene que tener un territorio, que hay que definir cuál es el territorio. Bueno, y el territorio... Claro, pues si no hay territorio no hay Estado. Por supuesto, ¿no? Y Estados Unidos, y claro, el caso de Alemania, es que yo no me atrevo a opinar. O sea, Alemania tiene una culpabilidad por los hechos horribles de la Segunda Guerra Mundial, que decir, como oigo yo en algunas emisoras y en algunas radios, ¿no? Los liberales alemanes y los demócratas tal... Alemania está obstaculizando el que haya una unidad en toda Europa. Digo, pero vamos a ver. ¿Usted sabe lo que ocurrió en Europa en los años 30? ¿Usted sabe el antisemitismo que hubo en Europa en los años 30? Que no era solamente Alemania. Era Alemania, Hungría, Austria, Polonia, Rumanía. O sea, se extendió ese antisemitismo por toda Europa, una ola, siguiendo una horrible tradición que hubo ya en el 19, que eran los pogroms que hubo en Lituania, Estonia y Letonia, en los países bálticos y en la Rusia zarista contra los judíos. O sea que no es tan fácil. Y vamos a ver el tema de Francia. En Francia es una de las minorías más fuertes y con más tradición también, que es la minoría judía en Francia. En España no tenemos ese tema, ¿no? O sea que hasta que no haya una posición unitaria práctica,
no teórica, sino práctica, que diga a Israel, hasta aquí Pero hemos es que llegado. no hay líderes que vayan al encuentro. No. No hay. O sea, cada uno va... No lo hay. Esta no es la época de De Gaulle, no. Adenauer, Churchill. O sea, no hay... No. Esto es distinto. Si en Estados Unidos hubiese líderes ahora como en su día fue Clinton en este tema, yo no creo que se hubiese dado el paso. Hubiese habido una incursión de castigo dura, pero nada más que una incursión de castigo, y que hubiesen vuelto a su frontera el ejército israelí. Por cierto, la gente siempre se olvida de que Clinton fue uno de los, en aquellos momentos, de los que habló claramente a favor de la creación de un Estado palestino. Ya. Bueno, pues el tema cada vez más complicado. Ese es uno de los temas complicados en el mundo, porque hay más, no solo ese. Sí, hay mucho más. Sí. Yo sigo pensando que lo que hablamos el otro día del tema de Venezuela se ha apaciguado de momento. un poco, y ya la querida nuestra amiga Corina ha dicho de buscar una salida digna al dictador, a Maduro. O sea, no está hablando ya de enfrentamientos, sino de buscar una salida digna, y eso es como diciéndole a los países occidentales: pongámonos todos de acuerdo para darle una salida digna a este señor, que puede ser dentro del país o fuera del país. Bueno, y también tenemos lo de Rusia, que está ahí jugando también con la OTAN, con los aviones y los drones, a ver hasta dónde llega la OTAN. También. Sí, yo creo que desgraciadamente estas maniobras, que antiguamente en la jerga militar se llamaban maniobras de distracción del frente oriental, o sea, el frente real, que es el de Ucrania, en el este de Ucrania, ¿no? Estos son maniobras de distracción, porque no creo, yo digo que estoy absolutamente seguro de que no van más allá. Primero, porque no tienen capacidad de ir más allá. Me refiero con armamento básico. Otra cosa es la última carta de la mano, que son el armamento nuclear. El armamento nuclear. Bueno, pues Eduardo, que está complicado el asunto, ¿eh? No, muy, muy, muy complicado. A eso súmale factores internos dentro de la propia Europa. Lo que está pasando en los últimos 20 años no tiene nada que ver con lo que pasó en los primeros 40 años después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre la ruina de la Segunda Guerra Mundial se constituyó una Europa solidaria, basada en dos grandes ideologías, fundamentalmente los democristianos y los socialdemócratas, con una consigna de que la historia no se repitiese, haciendo mucho acento en políticas de justicia social. Todas esas cosas que conocemos, que nos parecen ahora como lo más normal del mundo, eso no existía antes de la guerra en muchos países: seguridad social, vacaciones pagadas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se vertebró socialmente la sociedad, ¿no? La Iglesia en ese momento cultivó mucho, a través de su doctrina social de la Iglesia, pues una sociedad mucho más justa y más repartida. Se creó la Unión Europea y tal y cual, pero sobre todo ideológicamente sobre esos dos grandes bastiones, ¿no? Que están socialistas y democristianos. Pero es que ahora, amigo, lo dejamos aquí, Eduardo. Vale. Lo dejamos aquí hasta la semana que viene con el maestro Eduardo Pintado, uno de los analistas, politólogos referentes en nuestro país. Hasta la semana que viene. El remate con Miguel Ángel González Suárez.
Capital Radio.